Muy buenos días. Ya son las 8 de la mañana, entonces vamos a comenzar con esta clase de hiperfunción tiroidea y tiroiditis. Yo soy el doctor José Miguel Hinojosa Amaya. Yo soy profesor del Servicio de Endocrinología y también del Departamento de Medicina Interna, y también soy el encargado de la consulta de hipófisis en la consulta externa. Vamos a comenzar pues esta clase, que es relativamente sencilla, con eh, prácticamente algunas nociones generales sobre la hipófisis, sobre la tiroides. Pues la tiroides es una glándula que tenemos en la región anterior del cuello. Está incluida en el compartimiento pretraquial de la fascia del cuello. Y pues consta de dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo por delante de los cartílagos traqueales. En ocasiones puede haber un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal, que es un poco más central y puede estar desviado hacia la derecha y hacia la izquierda. Usualmente, si ustedes quieren saber de qué tamaño es su tiroides, nada más vean pues el tamaño de la falange distal de su pulgar, y ese es más o menos el tamaño que debería de tener una glándula tiroides normal. Si ustedes palpan una tiroides que parece ser más grande de eso, pues entonces ya pueden decir que la persona tiene bocio. El bocio se puede clasificar de diferentes maneras. Eh, Usualmente es difuso si no hay nódulos, o nodular si sí hay nódulos. Y la otra cosa importante es que la OMS tiene una clasificación para el bocio, en el cual el bocio grado 1 es aquel crecimiento de la glándula que no es evidente a simple vista. Bocio grado 2 es aquel que es ya visible a simple vista, pero que no es tan grande como para sobrepasar pues el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y pues el bocio grado 3 es el que prácticamente sobrepasa el borde anterior del esternocleidomastoideo, y entonces ya lo clasifican como grado 3. Y bueno, hay distintas técnicas para palpar la tiroides. Algunas se hacen por detrás, como seguramente vieron en clínicas, en el cual pues la persona busca el istmo tiroideo inicialmente, y después va palpando con sus dedos el lóbulo de un lado o del otro. También existen técnicas en las cuales esta exploración se hace por el frente. Primero, con visualización directa, se le pide al paciente que degluta para intentar ver la silueta de la glándula a través de la piel, y después se procede a palpar, primero yéndose por la línea media. Deben de palpar el cartílago tiroides. Después deben de encontrar una especie de valle donde está la membrana cricotiroidea. Después deben de palpar el cartílago cricoides. Debe de haber también otro espacio, digo, salvo que tenga un bocio muy grande el paciente, debe de haber otro espacio. Y lo siguiente que palpan es el istmo tiroideo, y a partir de ahí pueden rechazar la glándula hacia un lado y hacia el otro, para que cada lóbulo tiroideo protruya como tal. ¿Sí? Ahora, también hay varias técnicas para visualizar la tiroides. Una de esas es el ultrasonido. Una de las cosas que deben de saber del ultrasonido es que se puede utilizar frecuentemente en personas que tienen nódulos tiroideos en general, pero de rutina no deben de pedir un perfil, o sea, un ultrasonido tiroideo a todas las personas que tienen enfermedad tiroidea. ¿Por qué? Porque hay muchos nódulos incidentales que no van a hacer pues ninguna diferencia, y lo único que van a causar es pues elevarle costos al paciente de tener ahí un nódulo incidental que fácilmente entre 30 y el 50% de nosotros podemos tener un nódulo tiroideo que nunca nos vamos a dar cuenta. Y encontrarlo pues significa hacer todo un proceso diagnóstico que muchas veces termina en biopsia o incluso tiroidectomía.
¿sí? Entonces, pues prácticamente cuando ustedes ven un ultrasonido, lo que ven es al paciente como si lo estuvieran viendo desde los pies, acostados de los pies. Entonces tenemos una porción anecoica, o sea, llena de aire, que es la tráquea, ¿sí? Después de ahí tenemos el istmo hacia el frente, tenemos el óvulo tiroideo derecho, el óvulo tiroideo izquierdo y pues terminando los lóbulos tiroideos deben de encontrar la yugular y la carótida, ¿sí? Y del lado izquierdo en particular deben de ver una silueta negra en la parte posterior del lóbulo izquierdo, que es el esófago. Y pues si le piden al paciente que degluta, pues esto va a tener algo de movimiento, ¿sí? Y pues también van a encontrar pues los músculos del cuello y estos sirven usualmente para poder clasificar los nódulos. También tenemos algunas técnicas funcionales en las cuales está la gammagrafía tiroidea. Estas en particular se hicieron con Tecnesio 99 sestamivi y pues la glándula tiroides capta tecnesio en las fases tempranas y pues aquí lo que uno puede ver es si tiene una captación normal del radiofármaco, una captación incrementada del radiofármaco o si no tiene captación o captación escasa del radiofármaco, ¿sí? Igual esta gammagrafía se puede realizar con yodo 131 y pues esto ayuda un poquito más en cuestión de la funcionalidad, pues porque sabemos que el yodo dentro de la tiroides se organifica y eso quiere decir que muy seguramente se están sintetizando hormonas tiroideas que eventualmente se van a secretar a la circulación. Entonces, ahí pueden decir que una glándula está normofuncional, hiperfuncional o hipofuncionante, ¿sí? Y como les digo, pues hay distintos tipos de bocio. Por ejemplo, esta persona tiene un bocio pequeño que probablemente si no le pidieran que hiciera hiperextensión del cuello, pues no sería visible a simple vista, ¿sí? Tenemos otra persona que no está haciendo una hiperextensión del cuello, está extendiendo ligeramente y fíjense cómo se ve la gran silueta de la tiroides justo por debajo de lo que es cartílago tiroides y cartílago cricoides, ¿sí? Y si se fijan, estos dos tienen bocios que son difusos, o sea, son muy simétricos entre sí y no se ven nódulos evidentes. Obviamente esto se tiene que palpar y se tiene que corroborar que no haya nódulos, ¿sí? Y pues vean hasta dónde puede llegar un bocio. Este es un bocio donde ustedes ven distintas protuberancias. Entonces es un bocio multinodular, ¿sí? Pero pues este sí es un bocio muy, muy grande. Y hay otras personas que pueden tener bocio y que pueden tener una glándula tiroides muy, muy prominente, pero están muy obesas de tal manera que a veces tanto por palpación como por visualización directa es muy difícil determinar si tienen o no tienen bocio, porque por ejemplo, lo que se ve aquí, pues definitivamente no es la glándula tiroides, es pues prácticamente la porción inframandibular o grasa inframandibular y acá abajo pues simplemente puede ser grasa propia del cuello. Y si se fijan, pues también la persona tiene un cuello muy corto y eso puede dificultar también la palpación. Incluso hay personas que a simple vista no se les ve gran cosa de bocio ni se palpa, pero el problema es que el bocio está más hacia el tórax y tienen un bocio intratorácico. Ahí hay ciertas técnicas que pueden llegar a funcionar como la de Pemberton, que se le pide al paciente que ponga las dos manos detrás de la nuca y entonces si el bocio es intratorácico puede causar compresión en la salida torácica y dar síntomas. Pero bueno, eso es introductorio solamente para la cuestión de lo de bocio en general, pero vamos a ver un caso clínico ya ahora sí pertinente. Esta es una paciente real que yo vi hace poco más de un año. Ella es una mujer de 32 años de edad, no tiene antecedentes de importancia.
Ella inició su padecimiento 4 semanas antes, cuando presentó o refiere que presentó una infección de vías aéreas superiores. Dice que se autolimitó, pero presentó un aumento de volumen en la región anterior del cuello. Ella refería dolor intenso en la zona y también enrojecimiento sobre la región anterior del cuello. Después, los días siguientes ella presentó eh, febrícula todo el día. En la noche tenía fiebre franca, temblor fino, palpitaciones, insomnio y diarrea. También refiere que perdió más de 10 kilos en un mes. Yo cuando la revisé tenía febrícula, bueno, no llegaba a febrícula, pero iba para allá y ella decía que se sentía pues eh, como cuando iba a tener fiebre. Eh, 126 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18, una presión arterial pues normal. Es una mujer muy delgada. Em, y pues en el examen físico tenía un bocio grado 2, eso es pues visible a simple vista, y sí tenía enrojecimiento de la piel suprayacente. La glándula estaba simétrica, se sentía muy dura, dolorosa la palpación, pero yo le pedía que deglutiera y se movía normalmente. Entonces, ¿cómo abordarían ustedes esta paciente? Y aquí, pues la principal respuesta es que primero debemos de saber ante un bocio y ante esa clínica que tiene el paciente, pues necesitamos saber cómo está su función tiroidea. Entonces, fuera del perfil tiroideo, alguien de ustedes haría algo más, algo distinto? Yo, doctor, pediría anticuerpos antiperoxidasa Anticuerpos antiperoxidasa pensando en. en alguna enfermedad de Graves. Ok. Este, s- los anticuerpos antiperoxidasa sí son muy útiles en la evaluación de enfermedad tiroidea autoinmune, pero no son los más específicos de enfermedad de Graves. O Ah, perdón, sea, disculpe. no, sí, no, y Iba a de hecho es decir los de correcto. TSH. Sí, o sea, no, y de hecho es correcto, o sea, incluso en la enfermedad de Graves se pueden pedir anticuerpos, TPO, los anticuerpos antiperoxidasa, y estos son con la idea de que pues una enfermedad tiroidea autoinmune no solamente va a seleccionar un tipo de anticuerpos, ¿verdad? Obviamente que si pensáramos en un Hashimoto, no le pediríamos los antirreceptor de TSH porque pues el paciente no tiene síntomas de que se esté activando la tiroides, ¿verdad? Pero sí, anticuerpos es una buena respuesta. Los más específicos son los estimulantes de hormona tiroidea. También están los anticuerpos antirreceptor de TSH que pueden ser estimulantes o bloqueadores si ese estudio no los discierne. Y también se pueden pedir anticuerpos antitiroideos en general. Arturo. Sí, también podría pedir un examen de orina para ver si no encontramos metabolismos para descartar el feocromocitoma, porque podría ser diagnóstico diferencial. Ok, ahí sí puede ser diagnóstico diferencial. ¿Qué tenemos en contra para ese diagnóstico diferencial? La presión arterial que no está tan alta. Exactamente. Normalmente sospechamos en feocromocitoma cuando tenemos una hipertensión secundaria. Heredia Martínez. Sí, doctor. Bueno, considerándolo como salieron los exámenes que ya le pidieron a estos, los que la que predomina es la T4 elevada y no tanto la T3, y que tiene también una franca leucocitosis, podríamos pedirle una velocidad de sedimentación globular. Así es, marcadores de inflamación. Ajá. Esta paciente, pues claramente con este perfil tiroideo, pues les muestro que tiene una tirotoxicosis franca, tiene un buen nivel de hemoglobina, tiene 27,000 leucocitos, que eso es pues bastante relevante y los puede orientar a algo inflamatorio o algo infeccioso. Y pues tenemos unas plaquetas elevadas que de hecho la trombopoyetina es un reactante de fase aguda y esto les puede hablar de inflamación.
¿verdad? Por ahí había otra mano levantada. ¿Sí, no? Ok. Bueno, Doctor, ajá, en este caso, la paciente es mujer. sí, es mujer. Ah, bueno, pues también podríamos descartar embarazo. Ok. De hecho, en todas las mujeres con edad fértil es recomendable estar bien seguros de descartar embarazo. Sí tienes razón, durante el primer trimestre del embarazo, sobre todo aquellas mujeres que tienen hiperemesis gravídica, pueden tener hipertiroidismo por estimulación de la gonadotropina coriónica humana. ¿Sí? Lo que iría en contra de eso es que pues, la paciente está perdiendo peso, no tanto ganándolo. Y la otra cuestión es que pues sí tenemos una cuenta leucocitaria bastante alta. Y hasta cierto punto no sé si, si les llamó la atención la asociación que tiene de 4 semanas previas que presentó una infección. Y ese es un antecedente que es muy importante. Y también el dolor tiroideo y el enrojecimiento en la zona suprayacente, pues también orienta un poquito más al diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Y de hecho, pues ustedes mencionaron algunos, Marisol. Sí, o sea, que habría que diferenciar, pues estamos hablando de una tiroiditis porque hay predominio de T4 sobre T3, entonces había que identificar qué tipo de tiroiditis es, si fue por una infección viral o si es una supurada por el enrojecimiento y el dolor a la palpación. Correcto. De hecho, y de hecho es correcto lo de la relación entre T4 y T3, pero tampoco se vayan tanto con esa relación en el sentido de que por experiencia he visto pacientes que tienen una tiroiditis y el diagnóstico final es una tiroiditis y tienen una T3 también elevada. Digo, quizás no mucho más que la T4. Y he visto Graves que tienen apenas una ligera elevación de T4 libre. Entonces sí, definitivamente la relación de T4 con T3 es una relación que los orienta, pero no es patognomónica de ninguna de las dos. ¿Sí? Ok. Entonces, pues en cuestión de esto sería, pues, ¿cuál pensamos que es el diagnóstico? ¿Es hipertiroidismo? ¿Es una tiroiditis, como mencionaba Marisol? ¿Es un hipertiroidismo central? ¿Es una resistencia a las hormonas tiroideas? ¿O es una tirotoxicosis facticia? ¿Brenda? Bueno, Garza Gómez Pues Brenda dice. sí, yo pensaría en tiroiditis subaguda, Ok. ¿Por qué? porque tiene previa una infección de las vías superiores y porque pues tiene los leucocitos aumentados. Ujú. Como ya se mencionó, también tiene pues la T4 más elevada y pues también tiene dolor y tiene enrojecimiento. Así es. Y el tiempo de evolución también es importante. Normalmente cuando el tiempo de evolución es menor a 3 meses, es más probable que sea tiroiditis. Definitivamente los Graves y los otros hipertiroidismos y tirotoxicosis pueden empezar desde antes, pero normalmente si ustedes tienen un cuadro que es de más de 3 meses de evolución, pues se hace mucho más posible que sea consecuencia de un hipertiroidismo y no de una tiroiditis. ¿Ok? Entonces, pensando en esto, ¿qué estudio le pedirían a la paciente para confirmar la sospecha diagnóstica? O sea, les llega esta paciente al consultorio y ustedes dicen, ok, pues creo que tiene una tiroiditis. Además de los exámenes que mencionamos ahorita, ¿con qué confirmamos la sospecha diagnóstica? Marisol. Con una gamografía para ver si la captación de yodo está disminuida y una cuenta del VSG, del volumen. Así es. O sea, podemos pedir marcadores de fase aguda para ver si están elevados, pero lo que nos va a confirmar entre si esto es una tiroiditis o es un hipertiroidismo va a ser una gamografía.
Y de hecho, aquí puse una lista de opciones que potencialmente se les podían ocurrir si repetir el perfil tiroideo porque está raro, que pues no es el caso. Inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, pues Graves no es lo principal que estamos pensando. Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina, pues va más hacia Hashimoto, pero también pensando en Graves. Ultrasonido tiroideo, de hecho esa era como que hasta cierto punto la trampa que quería poner y ver si alguno de ustedes decía este ultrasonido tiroideo que definitivamente no está indicado. La gamografía tiroidea que sí está indicada en este caso. Un TAC de cuello contraste que ahorita no tienen nada que hacer, o una resonancia contrastada de hipófisis que pues tampoco tiene absolutamente nada que ver, y pues incluso entre tirotoxicosis e hipertiroidismos es sumamente raro que haya un adenoma que produzca TSH y que cause hipertiroidismo. Entonces, esta es la gamografía de mi paciente, no sé qué les parezca. Comparado con las imágenes previas que les mostré, ¿con qué sería compatible esta gamografía? Con un nódulo frío. Con- Tiene captación. Ok. Con tiroiditis, porque pues Veo mucha hay captación, la verdad. ¿Dónde está la tiroides en Con este, tiroiditis, yo diría. en este gamagrama? Pues casi no se ve porque pues no, por lo mismo de que no hay captación, no se forma bien la figura. Exactamente, no se ve. Sí. Entonces, cuando ustedes no ven la tiroides, pueden ustedes estar bastante seguros de que no está funcionando la tiroides. ¿Qué sucede en las tiroiditis? El agente agresor, sea cual sea, inflama la tiroides y la tiroides se aturde, deja de funcionar, deja de producir hormonas. ¿Por qué están tirotóxicas? Pues porque la misma inflamación está destruyendo parte de la tiroides y la hormona preformada está saliendo al torrente sanguíneo y eso está causando que se eleven las hormonas tiroideas en sangre, pero realmente la tiroides no está secretando nada, ¿sí? Entonces, con esto se confirma la sospecha de la tiroiditis. Y ahorita una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, sobre todo por la época en la que estamos viviendo de pandemia, es precisamente si esta paciente se me hubiera presentado en el tiempo de la pandemia, ¿cómo saber que este problema no es por COVID-19 o SARS-CoV-2? Esto en relación a que autopsias de personas que fallecieron por este virus han encontrado que hay involucro directo tanto de la hipófisis por parte del virus del COVID-19 o bien directamente sobre la tiroides y se ha encontrado tanto el virus como factores inflamatorios que potencialmente pueden estar activando, desactivando estas glándulas o inflamando, destruyendo también estas glándulas. Entonces, o incluso el virus activamente destruyendo la glándula. ¿Qué hubiera hecho yo de diferente en dado caso de que esta paciente eh, la hubiera visto en el momento en el que estábamos en pandemia? ¿O qué hubieran hecho ustedes distinto? Pues se trata primero lo que sea más potencialmente peligroso respecto a la infección por COVID. Así es. Entonces, pues primero tendríamos que hacer el diagnóstico de COVID como tal y ante el antecedente de la paciente que decía que tenía una infección previa de vías aéreas superiores, pues sospechar que tuvo COVID en ese entonces. Pero la paciente está teniendo febrícula y fiebre ahorita, entonces pues tengo que sospechar que quizás ahorita tiene COVID. Entonces, a todo el proceso diagnóstico que pusimos antes, tenemos que agregar una prueba diagnóstica para COVID-19
ya sea para diagnosticarlo o descartarlo. Y si lo descartamos en el momento agudo, pues quizás unos anticuerpos del COVID nos pudieran orientar de si pues el paciente tuvo la infección y que quizás esta es una consecuencia de la infección. Y de hecho, aquí hay varias opciones que pueden llegar a desencadenarse en la época del COVID. De hecho, se sabe que la tiroides está afectada por múltiples factores que pueden ser asociados a la tormenta de citocinas. Puede haber mecanismos directos, como les digo, el virus puede infiltrar la glándula y la puede dañar o puede causar cambios en la glándula, o bien los factores inflamatorios pueden llegar a atacarla, o incluso atacando la hipófisis pueden cambiar la dinámica del eje. También hay que tomar en cuenta que los desórdenes que se han descrito con COVID no solamente son tiroiditis, sino que se ha encontrado tirotoxicosis, se ha encontrado hipotiroidismo franco y también se ha encontrado el síndrome de enfermedad no tiroidea o el síndrome del eutiroideo enfermo, que ahorita vamos a hablar un poco más. Y pues incluso la enfermedad tiroidea autoinmune puede ocurrir durante o después de haber tenido COVID. Y de hecho tengo pacientes que tuvieron la infección por COVID, varias semanas después se sintieron mal, venían con tirotoxicosis. Yo pensé que tenían una tiroiditis postinfecciosa o sea, una tiroiditis subaguda, muy seguramente por COVID. Y pues sorpresa, el gamagrama capta. ¿Sí? El gamagrama capta y entonces pues realmente midiéndoles los anticuerpos pues tienen enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces aparentemente también el virus puede causar que aquellas personas predispuestas pues manifiesten la enfermedad. La tirotoxicosis o la tiroiditis puede venir sin dolor como tal, ¿sí? Y hay veces en las que cuando encuentran TSH baja y T3 baja, que normalmente eso se corresponde a la enfermedad no tiroidea, parecieran que tienen un factor predictivo de malos desenlaces para el paciente, ¿sí? Esto porque obviamente que entre más grave el paciente, más afección hay en el eje tiroideo, ¿sí? Y en general, pues en general, si el paciente no necesita hospitalización, pues se debe de tratar la causa pues de la manera más aislada posible, ¿verdad? Aquellos que tienen cáncer tiroideo, pues definitivamente no es el momento para intervenir durante la pandemia. Y pues realmente no, o sea, hay muchas preguntas que quedan sin contestar todavía de los mecanismos que tiene este virus para activar o destruir la glándula, ¿sí? Entonces, prácticamente, en resumen de todo lo que dije antes, prácticamente tenemos 3 caminos por los cuales pudiéramos llegar a tener afección tiroidea durante una infección de COVID-19 o después de una COVID-19. Aquellas que se manifiestan con tirotoxicosis pueden ser una tiroiditis subaguda, como el caso que ahorita les presenté, una tiroiditis silente, que también pueden los pacientes tener tirotoxicosis, ¿cómo se llama? Sí, o sea, eh, pueden tener tirotoxicosis, pero no haber presentado el dolor tiroideo que manifestaba esta paciente. Pueden tener una tirotoxicosis por tiroxina. Estos son pacientes que normalmente llegan a tener una enfermedad no tiroidea y que se reemplaza con levotiroxina y se continúa el tratamiento después de la enfermedad. Y pues enfermedad de Graves, que también se ha visto pues desencadenada después de la infección de COVID-19 o durante la infección de COVID-19.
En cuestión de hipotiroidismo, pues puede ser tanto central como primario, y esto es por afección directa a la hipófisis o afección directa a la tiroides, respectivamente. Y pues finalmente está el síndrome del eutiroideo enfermo, y este es importante porque cuando todos nosotros que no tenemos enfermedad tiroidea nos enfermamos, normalmente se activa una enzima que convierte a la T3, que es la hormona tiroidea activa, en una T3 reversa, o a la T4 la convierte en T3 reversa en lugar de T3. Y esta T3 reversa es inactiva, no sirve para nada, no tiene acción biológica. Entonces, normalmente lo que sucede es que baja la T3, eventualmente baja la T4, y la TSH está también inhibida por las hormonas contrarreguladoras como es el cortisol y la ACTH. Y entonces eso hace que pareciera que la persona tiene un hipotiroidismo central, pero esto es transitorio y solamente dura durante la enfermedad. Y pues es un mecanismo adaptativo que no necesita tratamiento en general, ¿sí? Pero COVID-19 también puede llegar a dar esto. Muy bien, y pues volviendo al caso, pues realmente esta paciente tenía una tiroiditis subaguda supurativa. De hecho, requirió, ¿cómo se llama? Tratamiento, eh, que las supurativas no son tan frecuentes como las subagudas simples. Y pues bueno, el tratamiento incluye antiinflamatorios, bloqueadores adrenérgicos para quitar los síntomas hiperadrenérgicos que tienen los pacientes en tirotoxicosis. Aquí tuvimos que dar antibióticos porque la paciente francamente o sea, esa glándula tiroides estaba infectada y estaba activamente infectada, ¿sí? Y pues en estos casos no debemos de dar antitiroideos. ¿Por qué? Pues porque la tiroides no está produciendo nada. Ustedes vieron el gamagrama. La tiroides no está captando yodo, no está produciendo hormonas, no está secretando hormonas. Entonces, den antitiroideos o no, pues como quiera va a seguir la tirotoxicosis mientras siga la inflamación. Y aparte le pueden agregar al paciente los efectos secundarios de los medicamentos antitiroideos, los cuales no son muy, ¿cómo se llama? No son muy agradables. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan duda del primer caso que vimos. Ok, vamos a pasar al segundo caso. Acá es otra vez una mujer. Ella tiene 21 años de edad y solamente en su familia pues tiene a un abuelo con diabetes tipo 2. Y pues ella refiere una historia de 3 años de evolución. Presenta pérdida de peso de 5 kilogramos. Ella dice que su peso habitual es de 43 y actualmente está en 38. O sea, de por sí era delgada y ahorita está más delgada. Pero refiere que su consumo de alimentos aumentó. También pues refiere que tiembla todo el tiempo, que tiene insomnio, que tiene caída de cabello, y pues también que frecuentemente va varias veces al día a defecar, lo cual antes no se presentaba. También presenta desde hace un año aumento de volumen del ojo derecho, y pues ella refiere que tiene algo de edema palpebral, fotofobia, tiene algo de dolor lagrimeo y resequedad. Cuando yo la reviso, pues encontré proptosis franca del ojo derecho, encontré retracción palpebral en los dos párpados y también algunas zonas que me parecieron de escleromalacia. O sea, la esclera, en lugar de verse blanca, se veía como negruzca u opaca en algunos puntos. Vi que tenía un bocio grado 2 simétrico, no tenía nódulos a la palpación, y pues sí, tenía francamente un temblor fino a la extensión de los brazos. Entonces aquí le hicimos un perfil tiroideo nuevamente. No sé qué opinen ustedes hasta este punto de el caso clínico y del perfil.
De un hipertiroidismo primario. Un hipertiroidismo, ok. ¿Qué es lo que te dice que, o qué es lo que va a favor de que esto es un hipertiroidismo y que no es una tirotoxicosis? La ausencia de la TSH o disminución y el aumento leve de la T4. Bueno, la TSH puede estar suprimida, o mejor dicho, está suprimida tanto en hipertiroidismo como en tirotoxicosis. Pero no solamente del perfil, sino del cuadro clínico también, y el perfil, ¿qué es lo que te orienta hacia hipertiroidismo o que va en contra de? El tiempo de evolución. Tiempo de evolución es una. Entonces, si la paciente tiene 3 años de evolución, ¿ustedes creen que lleva 3 años inflamándose esa glándula tiroides, destruyéndose y sacando hormonas? Muy seguramente, si este fuera el caso, ya el agente agresor hubiera terminado destruyendo la glándula por completo y ya la paciente estaría hipotiroidea. Entonces, tiempo de evolución es uno. ¿Qué otra cosa los orienta hacia hipertiroidismo? El cuadro clínico, Ajá. ¿Qué otra parte del cuadro clínico? la proptosis que tenía del ojo, la ingesta abundante y bueno, el temblor fino, la pérdida de cabello. Ujú. O sea, lo que es la ingesta abundante, la pérdida del cabello y el temblor fino también se pueden ver en tirotoxicosis, pero lo que mencionas de los cambios oftálmicos, o sea, la proptosis como tal, esa solamente se puede ver en 2 enfermedades tiroideas. Uno, que esto sea una enfermedad de Graves, y eso es prácticamente hipertiroidismo, o la otra es que también en la enfermedad de Hashimoto puede llegar a haber oftalmopatía, lo cual es sumamente raro, pero es posible. La cuestión es que si tienes un paciente que no está hipotiroideo, o sea, que está tirotóxico, y ven que tiene proptosis, ¿sí? Y datos francos de oftalmopatía tiroidea, pues entonces la posibilidad de que tengan una enfermedad de Graves con oftalmopatía, bocio y tirotoxicosis es extremadamente alta, ¿sí? Entonces, eso también va, ¿cómo se llama?, a favor de que esto es un hipertiroidismo. Y finalmente, lo que mencionaban en el cuadro clínico pasado, una de las cosas que orienta y que no es patognomónica es que tenga también una elevación de la T3, ¿sí? O sea, cuando se elevan ambas hormonas, la T4 libre y la T3, los puede orientar un poquito más a que esto es un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula secreta las 2 hormonas. Mientras que lo que acumula dentro de la glándula es primordialmente T4 y al momento de la secreción, pues se transforma parte en T3. ¿Sí? Ahora, Doctor, ¿sí? entonces, para diferenciar entre tiroiditis y de un hipertiroidismo, depende de las sospechas que tengamos, más que nada. Digamos que la sospecha te va a hablar mucho de cuáles van a ser los exámenes confirmatorios que vas a hacer, o si vas a hacer exámenes confirmatorios o no. Ujú. Así es. Como los menciono, si tienes al paciente con oftalmopatía, con bocio, con tirotoxicosis, pues muy seguramente es hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Le midas anticuerpos estimulantes de tiroides o no, lo más probable es que sea Graves. Le hagas un gamagrama que encuentres hipercaptante o no, igual lo más probable es que sea Graves. Incluso lo peor que te pudiera pasar ahorita sería que le pidieras los anticuerpos y te salieran negativos. Y ahí se equivocó, o sea, fue un error de laboratorio o verdaderamente no tiene Graves. Entonces, muchas veces te habla de eso, pero sí, aquí lo que orienta más es la evolución, la presencia de la oftalmopatía y sí el patrón del perfil tiroideo, pues orienta como tal, Gracias. ¿verdad?
Y entonces, pues en cuestión de diagnósticos diferenciales, pues ya los tocamos y de hecho los puse prácticamente igual que en los pasados. Pues hipertiroidismo es lo que parece ser, tiroiditis ya vimos por qué no. Hipertiroidismo central, ¿por qué no? Pues porque la TSH está suprimida. Cuando el hipertiroidismo viene de un adenoma de hipófisis, la TSH debe estar normal o alta. Resistencia a las hormonas tiroideas, para empezar, frecuentemente están asintomáticos o hipotiroideos clínicamente y la TSH suele estar alta. Y tirotoxicosis facticia, pues no conozco a ninguna persona que tome levotiroxina y que la levotiroxina haga que se le salten los ojos, ¿verdad? Entonces, pues es muy poco probable que ese sea el caso. Y ahora, aquí era la pregunta que iba a ser, de que con qué estudio confirmarían ustedes la sospecha diagnóstica. Marisol. Ahora sí, con una medición de anticuerpos de TSH. Así es, unas inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides o, en su defecto, inmunoglobulinas antirreceptor de TSH, que pueden ser bloqueadores o estimulantes. Esa es una, definitivamente, y ese es como que hasta cierto punto el gold estándar en enfermedad de Graves cuando se sospecha. Pero, por ejemplo, también pudieran hacerle una gammagrafía tiroidea, y si la gammagrafía tiroidea capta, pues francamente, pues la posibilidad de que sea una enfermedad de Graves es altísima. Y incluso si no hacen las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides. ¿Sí? Y pues bueno, hay varias cosas que destacan en el Graves, como es la oftalmopatía. Una de las cosas más, pues, notables es la retracción palpebral o la retracción del párpado superior. Fíjense cómo la mayoría de ustedes, su párpado superior cubre la parte superior del iris, ¿sí? Normalmente en personas con oftalmopatía o con retracción palpebral, ustedes pueden ver el iris completo, la circunferencia completa del iris. Entonces, ese es un dato de retracción palpebral. Otra de las cosas que pueden hacer es pedirle al paciente que mire hacia abajo y conforme los ojos van moviéndose hacia abajo, pues el párpado se queda atrás. También puede llegar a haber estrabismo porque la inflamación de la oftalmopatía se mete con los músculos extraoculares y entonces no hay buena convergencia entre los ojos. Puede haber enrojecimiento en la carúncula o la plica. Puede haber también edema palpebral en sí. Y esto es un dato, son datos clásicos de la oftalmopatía de Graves. Obviamente que si tienen un paciente que tiene la oftalmopatía de Graves y que tiene bocio, pues lo más probable es que tenga la enfermedad de Graves. Y la otra cuestión que es patognomónica de Graves es el mixedema pretibial, que también le llaman dermopatía tiroidea. Y esto también es por anticuerpos. Esos mismos anticuerpos activadores del receptor de TSH son los mismos que van e inflaman a los fibroblastos de la órbita y son los mismos que van hacia la piel y que causan la dermopatía de Graves. Entonces, esos son datos que son bastante patognomónicos y obviamente que si tienen los tres en conjunto, pues prácticamente tienen el diagnóstico sin necesidad de hacer pruebas. De hecho, en esta paciente que les comenté, pues yo no le hice ninguna otra prueba después de ver su perfil tiroideo, de valorar su ¿cómo se llama? Su oftalmopatía, ¿sí? Y pues bueno, también deben de saber que la gammagrafía tiroidea les puede salir distinta y pues puede haber algún paciente como el anterior, pero que no tenga oftalmopatía o que sea de edad más avanzada o que palpen algún nódulo en la tiroides y entonces ahí la gammagrafía juega un mayor papel porque les da pues más información sobre dónde está produciéndose
¿cómo se llama? La hormona tiroidea. Entonces, pues esto sería una gammagrafía normal, pero si el paciente tiene un bocio multinodular tóxico, lo que va a suceder es que aquellos nódulos que están produciendo el exceso de hormona tiroidea van a captar, pero el resto de la glándula va a quedar suprimida porque el resto de la glándula normal, pues, en ausencia de TSH, pues no funcionaría, ¿verdad? Entonces, nada más los nódulos anormales serían los que captarían y por eso se pierde la silueta de la glándula tiroides. También cuando tenemos una enfermedad de Plummer o nódulo tóxico, ¿sí? Pues lo que sucede es que ese nódulo que está hiperproduciendo la hormona tiroidea, pues está pues prácticamente haciendo todo el trabajo. La TSH está suprimida, entonces no hay nada que estimule a la tiroides normal y la tiroides normal desaparece en el gamagrama. En una enfermedad de Graves, como son anticuerpos y los anticuerpos pues le pegan parejo a toda la glándula, pues la glándula empieza a funcionar pareja y entonces va a haber un aumento de captación en toda la glándula. Aún así, puede haber personas que tienen enfermedad de Graves y que tienen nódulos tiroideos. Estos nódulos se deben de verificar con gamagrama. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una enfermedad de Graves y tienen un nódulo frío, ¿sí? La posibilidad de que ese nódulo sea cáncer es mucho más alta, ¿sí? O sea, si ustedes tienen una persona que tiene un nódulo tiroideo, le hacen un gamagrama y el nódulo es frío, es muy probable que ese nódulo sea maligno. Pero si la persona tiene enfermedad de Graves y tiene también un nódulo frío, o sea, como que un pedazo aquí que no capta y que corresponde con un nódulo palpable, la posibilidad de que ese nódulo sea maligno es mucho mayor que en una persona que no tiene Graves. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son los patrones gamagráficos que ustedes pueden llegar a ver. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo de la oftalmopatía. Fíjense la retracción palpebral. Fíjense cómo aquí pueden ver perfectamente el borde superior del iris, ¿sí? Porque el párpado no lo logra ocluir, ¿sí? Y hay veces en los que la oftalmopatía es lo suficientemente severa que se necesita valoración tanto por oftalmología y hacer estudios de imagen, porque la proptosis puede ser tal que se comprima el nervio óptico y si se comprime el nervio óptico, pues la persona puede perder la visión de uno o de ambos ojos. Y fíjense cómo aquí el marco óseo de la órbita está muchísimo más atrás que donde verdaderamente están los ojos. Y fíjense aquí cómo el ojo del lado derecho está sumamente proptóxico. También está aumentado de tamaño por inflamación y fíjense cómo los tejidos, ¿cómo se llama? Circundantes del globo ocular también están sumamente, ¿cómo se llama? Inflamados. Y pues el diagnóstico de esta paciente que les comenté, pues fue una enfermedad de Graves como tal. ¿Sí? Ahora, ya para los últimos minutos quisiera mostrarles unos perfiles que son curiosos, o sea, porque pudiera llegar a hacer que ustedes vean un paciente con una clínica y que después les llegue con un perfil que no se corresponde. Entonces, en esos casos, lo mejor es repetir el perfil, no vaya a ser que sea un error de laboratorio y deben de saber que hay laboratorios que no corren las muestras que reciben, sino para ahorrarse el reactivo, simplemente toman la muestra, la desechan y le dan al paciente un resultado normal, ¿sí? Porque pues lo más probable es que esté normal y entonces eso puede llegar a retrasar el diagnóstico y causar problemas. Entonces, siempre que tengan un perfil que no se corresponde con la clínica, hay que repetirlo. Ahora, fíjense en este perfil, ¿qué es lo que le ven de interesante? Es un paciente que les puedo decir
que si ustedes lo revisan está clínicamente hipotiroideo. ¿Qué es lo que piensan de este perfil? Bueno, no sé, pero la T4 está muy aumentada. Ajá. Ujú, y la T3 está muy disminuida. Ujú. Sí, la T4 tendría que, o sea, como es mucho, tendría que estar suprimiendo la TSH, pero está un poquito elevada la TSH. Así es. ¿Qué está pasando aquí? Pues hay una resistencia a los órganos diana, ¿no? Así es. Esta es una resistencia a las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que sucede? Pues la hipófisis está produciendo TSH para estimular la tiroides y eso funciona muy bien. Y la tiroides está produciendo hormona tiroidea. El problema es que tanto la hipófisis como los tejidos periféricos son resistentes a la hormona tiroidea. Entonces, como la hipófisis es resistente a la hormona tiroidea, no hay retroalimentación negativa. Entonces, la TSH puede persistir normal o elevada, ¿sí? Muchos a veces se van con la finta y dicen, no, hombre, es que tiene un adenoma tiroideo productor de TSH, pero en este caso el paciente está clínicamente hipotiroideo y entonces pues verdaderamente no pueden pues hacer ese diagnóstico. Entonces no hay retroalimentación negativa y el paciente está clínicamente hipotiroideo porque estas hormonas que está produciendo pues verdaderamente no están funcionando. Entonces hay pacientes que pues necesitan muchísima más hormona tiroidea para poder tener una función normal. La verdad es que estos son casos raros. Es muy poco probable que vean uno más adelante, pero si tienen un paciente que está hipotiroideo y que tiene todas las hormonas elevadas y la TSH elevada, pues eso es una resistencia a las hormonas tiroideas y pues los tiene que ver un endocrinólogo. Entonces ese sería el diagnóstico. Ahora vamos a ver este otro perfil. No sé qué les parezca. Está generando nueva T3. Ujú. Ujú. Ok. O sea, tienen una... Hipertiroidismo ectópico, ¿no? ¿Mande? Hipertiroidismo ectópico. Exógeno, sí. ¿Exógeno o ectópico? Bueno, exógeno. Así es. O sea, aquí el paciente sí está clínicamente hipertiroideo, ¿verdad? Ven que la TSH está suprimida, ven que la T4 libre está baja y la T3 está alta. Esta es una persona que muy seguramente si ustedes se interrogan más a fondo, les va a decir que está tomando hormonas, bueno, que está tratando de perder peso inicialmente. Entonces, si la persona agrega que está tratando de perder peso, ya prácticamente tienen el diagnóstico. Esta es una persona que está tomando T3, muy seguramente tratando de perder peso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la persona pues tiene una hipófisis que reacciona normal a las hormonas tiroideas, entonces la TSH se va a suprimir. Como la TSH está suprimida, su tiroides normal no va a producir hormonas tiroideas, entonces la T4 libre y la T3 endógena van a bajar, ¿verdad? Pero pues no van a saber lo de la T3 endógena porque pues está tomando T3, ¿sí? Siempre hay que preguntar en este tipo de perfiles si están tratando de perder peso porque a veces el paciente no es consciente de que está tomando hormonas tiroideas. Y hay por ahí bariatras y personas que se dedican a lucrar ahí con la pérdida de peso que les dice, tomes estas pastillas naturales que yo hago y pues lo que no saben es que son tan naturales que tienen una carga de T3 bastante alta.
Brenda. Sí, doctor. ¿Y si fuera ectópico, cuál sería la diferencia? Pues es que así como ectópico como tal es cuando tienes un tejido tiroideo ectópico, por ejemplo, si tienes un teratoma ovárico, que le llaman estruma ovari, ¿verdad? Y que ese teratoma tiene tejido tiroideo y está funcionando, ¿verdad? Pero ahí, pues realmente el patrón sería como el de un hipertiroidismo, nada más que con una tiroides, ¿cómo se llama? Que no está, ¿cómo se llama? Funcionando, ¿sí? O sea, que lo que está hiperfuncionando es lo que está en el ovario, no la tiroides. Pues ¿Sí? la T4 también estaría elevada, ¿no? Si fuera ectópico. Exacto. O sea, si fuera un estruma ovari, lo que ustedes verían es que el patrón sería exactamente igual al de un hipertiroidismo. Nada más que cuando buscaran la enfermedad en la tiroides, pues no lo encontrarían. Sí, pero esto es una tirotoxicosis facticia o consumo exógeno de T3. Y pues les pongo esta tabla nada más para que tengan en mente cuáles son las tirotoxicosis que tienen hipertiroidismo y cuáles son las que no tienen hipertiroidismo. Entonces, tirotoxicosis con hipertiroidismo son la enfermedad de Graves. Finalmente, la glándula está produciendo muchas hormonas a causa de los anticuerpos que la estimulan. Un adenoma productor de TSH, ¿sí? O sea, aquí el adenoma productor de TSH produce mucha TSH, la TSH estimula a la tiroides y entonces empiezan a secretar TSH. Exceso de la secreción de hormona gonadotropina coriónica humana. Esto sucede en dos contextos. Uno, en la mujer embarazada que tiene hiperemesis gravídica, ¿sí? Y entonces hacen un hipertiroidismo transitorio durante el embarazo. Y también sucede en personas que tienen ¿cómo se llama? Una mola hidatidiforme o un coriocarcinoma, que son pues prácticamente neoplasias pues dependientes de la placenta y que pueden producir gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Los adenomas tóxicos, sí, o la enfermedad de Plummer, pues también, o sea, lo que está produciendo la hipersecreción es ese nódulo que está en la tiroides y entonces pues es un hipertiroidismo. Y el bocio multinodular tóxico. El bocio multinodular tóxico, pues son múltiples nódulos que se vuelven autónomos y que producen mucha hormona desde la tiroides. Y las tirotoxicosis que no tienen hipertiroidismo, pues son todo aquello que no causa una hiperfunción de la glándula tiroides. Entonces esto puede ser pues alguna destrucción autoinmune o no autoinmune de la tiroides, que puede ser tiroiditis, tiroiditis por parto. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, ese es precisamente el mecanismo que puede tener. O sea, hay veces en los que tienen episodios de tiroiditis autoinmune y poco a poco se van moviendo hacia el hipotiroidismo. Las infecciones virales, que es la tiroiditis subaguda o de Kerbein. Las tiroiditis inducidas por medicamentos como amiodarona, litio, interferón alfa, la tiroiditis bacteriana o supurativa, como también se llama. La tiroiditis por radiación, por ejemplo, en esas personas que les dan yodo radiactivo para ya curar su Graves, pues pueden hacer una tiroiditis por radiación y pueden empeorar su tirotoxicosis transitoriamente. El consumo de hormonas tiroideas, porque pues finalmente el paciente va a estar tirotóxico y claramente no está produciendo la hormona. Y pues la producción ectópica de las hormonas tiroideas, como les menciono, el estruma ovari o en esos raros casos de carcinomas tiroideos que funcionan, ¿verdad? Básicamente esas serían las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Entonces, tirotoxicosis en general es la elevación de hormonas tiroideas, sea cual sea la causa.
Y de hipertiroidismo es cuando esta tirotoxicosis es por incremento en la función de la glándula, independientemente de cuál sea el estímulo. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ya estamos sobre el tiempo. No, todo bien. Muchas gracias. Yo, doctor, perdón. Nada más una duda, ¿cómo, o sea, la diferencia entre una tirotoxicosis autoinmune de una de Graves sería la presentación clínica, porque pues ambas van a presentar anticuerpos, ¿verdad? O sea, enfermedad tiroidea autoinmune, como tal, pues prácticamente tienes Graves del lado del hipertiroidismo y tienes Hashimoto del lado del hipotiroidismo, que son las tiroiditis autoinmunes. Hay No, veces... Perdón, doctor. Hay veces en los cuales pueden hacer episodios de tiroiditis los Hashimotos. Entonces, pues ahí lo que tú vas a encontrar de diferencia es que cuando les hagas el gamagrama, te va a dar con un patrón de tiroiditis y no de uno de hipertiroidismo. Y sí puedes tener los anticuerpos anti-TPO elevados, los antitiroglobulina elevados, pero no vas a tener elevados los anticuerpos, las inmunoglobulinas estimulantes de receptor de TSH. Sí, pero me refería a la tirotoxicosis, la linfocítica, que también se le conoce como autoinmune. Ya ve que las dos tienen síntomas de hipertiroidismo, pero también, los dos también pueden presentar anticuerpos. Entonces la diferencia sería la clínica por el tiempo de evolución. La clínica por el tiempo de evolución y el gamagrama, que en la tiroiditis autoinmune tú vas a encontrar un gamagrama completamente oscuro, ¿sí? Sin captación porque es una tiroiditis, es una inflamación. Y en el Graves vas a tener un gamagrama donde sí hay hipercaptación. Gracias, doctor. Por nada. Bueno, ¿de acuerdo? Yo tengo una duda. ¿A qué se debe la inyección episcleral en Graves? Es inflamatorio como tal. Hay un depósito de anticuerpos, los mismos anticuerpos que estimulan al receptor de TSH. Tienen receptor también, o hay un receptor muy parecido en los fibroblastos de toda la región periorbitaria. Entonces, lo que sucede es que llegan ahí, causan una respuesta inflamatoria, porque finalmente recuerda que todo a lo que se une un anticuerpo va a causar una respuesta inflamatoria o una reacción del sistema inmune. Entonces, esa inyección conjuntival es la respuesta del sistema inmune en contra del tejido al cual se unió el anticuerpo. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, a mi grupo de discusión, vamos a dar 10 minutos para que caminen un poco y vayan por café, y yo también vaya por café, y nos vemos ahorita por Teams. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buen día, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.